Antonio Cosme Inver Barrera, mejor conocido como Inver Barrera, fue un político y militar dominicano que llegó a ser presidente de facto de la República Dominicana en el año 1965. Nació el 3 de diciembre del año 1920 en Puerto Plata. Fue uno de los integrantes del complot que la noche del martes 30 de mayo de 1961 asesinaron al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Se le permitió ostentar el rango de mayor general de manera vitalicia a partir del año 1962. De manera transitoria tuvo el rango de teniente general cuando fue ministro de Defensa de 1982 a 1986. Tuvo participación directa y protagónica en el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch y estuvo entre los elementos que evitaron la reposición de Bosch durante la Guerra Civil del año 1965, en la cual llegó a encabezar el autodenominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, el bando antibochista, como presidente tras la renuncia del general Pedro Bartolomé Benoit van der Horst. Inver Barrera surgió de una familia de destacados militares. Era bisnieto del prócer independentista general José Martí Inver, nacido en el noreste de Francia en el año 1798. También su abuelo, segundo Francisco Inver, combatió en la Guerra de Restauración y fue vicepresidente de la República Dominicana desde 1887 a 1889. Además, su hermano segundo Manuel Inver Barrera fue mayor del ejército hasta su apresamiento en marzo de 1956, cuando fue acusado de homicidio. Inver Barrera fue militar a temprana edad, se hizo piloto. Tuvo puestos importantes durante el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, siendo uno de sus primeros cargos el de gobernador de Puerto Plata en la década de 1940. Entre otras funciones, llegó a ocupar el cargo de director de la Lotería Nacional. Fue declarado héroe nacional por su participación en el magnicidio a Trujillo. Junto a Luis Amía Matió fueron los únicos sobrevivientes de los que participaron en el complot para asesinar a Trujillo. A pesar de su larga trayectoria militar y política, algunos historiadores dominicanos y estudiosos de nuestra historia dicen de él que su página de servicios está manchada por algunas acciones en las que participó, que son consideradas como una traición a la patria y falta de lealtad al pueblo dominicano. Inver Barrera figuró entre los militares que derrocaron el gobierno de Juan Bosch en el año 1963. En la Guerra de Abril de 1965 encabezó una de las facciones en pugnas que enfrentó al gobierno constitucionalista liderado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que intentaba reponer a Juan Bosch en la presidencia. Su facción, denominada Gobierno de Reconstrucción Nacional, estuvo respaldada por las tropas interventoras norteamericanas. Inver Barrera se negó a firmar el acta de paz que presentaba la OEA y los miembros de su gobierno y el gabinete completo renunciaron a este durante un acto televisado a todo el país. Esta negación y la firma del acta por parte del gobierno constitucionalista puso fin a la Guerra de Abril. Siendo presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional, participó activamente en la dirección de la operación limpieza contra los combatientes constitucionalistas de la zona norte de la capital. Un gran número de testigos afirmaron que durante los combates, las tropas del Gobierno de Reconstrucción Nacional cometieron crímenes tales como violaciones, fusilamientos, lanzamientos de prisioneros encadenados al río Sama y desapariciones. A pesar de que Inver Barrera pretendía ocupar el cargo de presidente provisional que finalmente fue otorgado a Héctor García Godoy, prometiendo a los norteamericanos plegarse totalmente ante sus exigencias, el mismo no le fue concedido. Esta fue la causa de su renuncia televisada y su negativa a firmar los acuerdos de paz que pusieron fin a la Guerra de Abril. Según la versión de muchos dominicanos, sus actuaciones durante el golpe de Estado a Juan Bosch y la Guerra de Abril anulan su condición de héroe nacional. Inver Barrera ocupó el cargo de secretario ministro de las Fuerzas Armadas desde 1986 hasta 1988. También en 1989 fue designado presidente del Consejo de Administración de la Rosario Dominicana. El 21 de marzo del año 1967 fue víctima de un atentado en el que fue atacado a tiros cuando transitaba por la avenida Pedro Enríquez Ureña en la ciudad de Santo Domingo,
recibiendo varios impactos de bala en el pecho. A pesar de recibir varias heridas, pudo conducir su carro hasta la clínica internacional. Barrera acusó a sectores trujillistas de tratar de matarlo y aclaró que no tuvo la oportunidad de repeler la agresión de los sicarios, quienes según él pertenecen al bando trujillista de sus enemigos políticos. Documentos periodísticos de la fecha relatan que el atentado contra Inver Barrera se produjo el martes 21 de marzo de 1967, alrededor de las 9:45 de la mañana, en esta ciudad capital, en dirección oeste a este, por las calles Pedro Enríquez Ureña, César Nicolás Penson y Alma Mater. Señalan que al llegar a la esquina, Capitán Eugenio de Marchena fue atacado a balazos por desconocidos desde otro vehículo que iba en la misma dirección. También se relató que los casquillos recogidos en el lugar del hecho demuestran que los atacantes usaron fusiles automáticos americanos M16, R16 y FAL, cuyas cápsulas quedaron en poder de la policía. En el hecho, además de Inver, también fue herido de balas su ayudante que lo acompañaba en ese momento, el mayor retirado del ejército, Marino García Ramos. A pesar de que se apresó a varias personas que fueron interrogadas, el intento de asesinato al general Antonio Inver Barrera quedó impune, como muchos otros casos en República Dominicana. La viuda de Antonio Inver Barrera, en un reportaje que le hiciera Nuria Piera hace unos 7 años sobre esta situación, dijo lo siguiente. Háblame un poco de ese atentado. ¿Cómo fue el atentado? No estaba yo casada con él, pero el atentado se produce, ellos estaban planificando irse de Semana Santa y él sale con su ayudante, ahí te demuestra qué miedo él no tenía, porque se fue solo, se fue sin escolta y se fue en el carro con su ayudante Marino García. Alguien tiene que haberle avisado de esa salida de Antonio porque lo estaban esperando ahí. ¿Quién se supone que lo hizo? Remanentes del trujillismo. Se supone que como se habló de un Ney y Ney y Ney, hay un Ney Tejada. ¿Ese fue? No lo sabemos. Y Antonio nunca quiso saber. O sea que no hubo una investigación, nadie Sí, fue... claro, pero nunca dio frutos. O sea, nadie fue procesado, nadie. Nombraron a Luis Amía Matió como procurador para que investigara, tener la libertad, para que él lo nombró, para que tuviera la libertad para poder investigar, pero en definitiva no se supo nada. Finalmente murió en Santo Domingo el 31 de mayo del año 2016, afectado de neumonía, según declaraciones de sus familiares. Su muerte ocurrió 55 años más un día después del magnicidio a Trujillo. Antes que sus familiares superaran el dolor causado por la muerte de Barrera, apareció en RNN Sonia Valenzuela con unas feas y comprometedoras declaraciones que vinculaban a Inver Barrera con el asesinato de las hermanas Mirabal. Dijo tener documentos y pruebas fehacientes de las declaraciones que hacía públicamente. Licinio Peña Rivera era el jefe del CIM en Santiago. Fue a quien le dio Antonio Inver Barrera la orden para matar a las Mirabal. Inver llegó en un carro con su sombrero famoso, un carro Mercedes-Benz negro con interior rojo. Llegó con los 4 palos para que no quedaran testigos y le dio los 4 palos guayaba para que lo mataran a todos. Eso no fue Trujillo. Y Fafa está vivo. Quiere decir que lo que dijo aquí fue muy interesante, porque aquí él denuncia todo el movimiento del 14 de junio y a las Mirabal y a todo el mundo. Él denunció aquí a todos y ese interrogatorio me lo dio a Licinio Peña Rivera a mí. La viuda de Antonio Inver Barrera, al escuchar las declaraciones de Sonia Valenzuela, le pidió que se retractara, pero esta reaccionó, rectificando lo que había expuesto y con más ímpetu aún. Voy a defender a Montearache, que es lo que ha traído este problema, por encima de cualquier baboso. De verbo fuerte, con firmeza, Sonia Valenzuela refuerza su acusación contra el general Antonio Inver Barreras. Si esa señora dice que ella es la mamá de Tarzán, yo tengo que creérselo. A mí no me importa, ella no...